Quiero contarles una historia que me contó una amiga muy cercana, alguien que estuvo presente en todo momento y que aún hoy no logra explicarla. Se trata de Rosaura Salas, una mujer que en un solo día vivió una experiencia que le cambió la vida para siempre. No fue nada espectacular a simple vista, pero la manera en que esos hechos la marcaron y la dejaron sin respuestas hace que valga la pena compartirlo para que quien lo lea entienda que a veces la vida te sorprende de formas que no imaginas. Era un día gris, de esos que empiezan lentos y pesados, con el cielo encapotado y una humedad que calaba los huesos. Rosaura estaba en la cocina de la casa donde vivía con su hijo Ramiro y su nuera Jimena. Desde hacía años se había dedicado a cuidar de la casa y de su nieta Lucía, mientras Ramiro trabajaba y Jimena parecía más interesada en su propio mundo que en ella. Pero ese día todo cambió de repente. Ramiro, con un tono frío que ella no reconoció, le dijo algo que le partió el alma. Si no vas a ponerte a trabajar, mejor te vas a un asilo. Fue como si sus años de sacrificio no significaran nada. Rosaura sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Después de ese momento, ella se sentó, con una mezcla de tristeza y rabia, y empezó a pensar en todo lo que había hecho durante décadas. Recordó sus madrugadas preparando el desayuno para Ramiro cuando apenas era un niño, las noches sin dormir por los resfriados, las veces que dejó sus propios sueños de lado para él. Pensó en Julián, su esposo, que se había ido años atrás, dejando toda la responsabilidad en ella, sin imaginarse que su muchacho la trataría así. Rosaura estaba rota por dentro, pero sabía que no podía quedarse así, no después de todo lo que había vivido. Ramiro, por su parte, estaba cansado de lo que consideraba una carga. Para él, Rosaura ya era un estorbo, una molestia a la que nadie quería enfrentar. Jimena, su esposa, lo presionaba constantemente para que arreglara la situación, y eso solo hizo que el odio entre madre e hijo se hiciera aún más grande. El día que Rosaura escuchó esas palabras, no solo era un rechazo, era un punto de quiebre, y en medio de esa confusión, mirando a su nieta Lucía jugar en la sala, algo dentro de ella despertó. Ese día también trajo un recuerdo claro, el momento en que Jimena le impidió acercarse a Lucía. Rosaura había esperado tantos años para poder abrazar a esa niña, para corregir errores que sentía había cometido con Ramiro, y verla alejar con indiferencia le dolió como un puñal. La casa, que antes parecía un lugar seguro, se había convertido en una prisión que la encarcelaba no solo físicamente, sino emocionalmente. Ni siquiera podía entender cómo la mujer que había criado a Ramiro podía tratarla con tanta frialdad. Sin embargo, fue esa misma tarde, cuando el sol quiso asomarse tímidamente entre las nubes, que Rosaura tomó una decisión que nadie esperaba. De repente, sin decir nada, empezó a empacar algunas cosas básicas. No era seguro a dónde iba ni qué haría, pero sabía que no podía seguir así. Ella era mucho más que una madre agotada y olvidada. Allí, en ese pequeño cuarto que había sido su mundo, Rosaura abrazó sus pocas pertenencias y salió con la cabeza en alto, aunque el corazón le latía rápido por miedo y incertidumbre. Lo que pasó después es parte de esos momentos raros que solo pasan una vez en la vida. Rosaura, que tenía más de 60 años y vivía pensando que todo era cuesta arriba, se encontró, casi sin querer, con Esteban, un viejo amor de juventud que por años estuvo en silencio. Fue un encuentro inesperado, casual, en un rincón del barrio, mientras ella caminaba buscando un lugar para ir. La conversación fue simple, pero en esos minutos ella revivió sensaciones que creía olvidadas. Esteban le brindó no solo palabras de cariño, sino un reflejo de la mujer valiente que aún era. Pero lejos de todo eso, fue la fuerza que Rosaura sintió dentro, ese día, lo que realmente cambió su vida.
por primera vez en 1960, mucho tiempo, entendió que no necesitaba la aprobación de nadie para sentirse digna o válida. Su pelea no solo era contra Ramiro o Jimena, sino contra todo lo que la había hecho sentir pequeña y sola. Y aunque el camino fuera incierto, ese día le regaló algo que ninguna de esas personas había podido darle. Una chispa de esperanza que, en sus propias palabras, la hizo sentir viva otra vez. Lo más extraño, y lo que nadie logra entender, es cómo todo terminó ese día. De improviso, después de horas y horas de enfrentamientos silenciosos y pensamientos revueltos, Rosaura se detuvo a mirar por la ventana de un pequeño café donde se refugió. Allí, por un instante, todo se volvió inexplicablemente tranquilo, como si el universo hubiera pausado todo para observarla, y en ese silencio ella tuvo una certeza sin explicación. No importaba lo que pasara, estaba a punto de empezar un capítulo nuevo, aunque no supiera cómo ni cuándo. Desde entonces, nadie sabe bien qué fue de Rosaura. Algunos dicen que logró abrirse camino y ayudó a otras mujeres a ser escuchadas. Otros piensan que simplemente desapareció para comenzar de cero, pero lo que todos recuerdan es ese día, un día que empezó con un golpe brutal, pero que terminó con una sensación de fuerza pura y sin palabras. Rosaura nunca pudo explicar aquello, y tal vez esa es la parte más real y fantástica a la vez, que a veces en la vida los cambios más grandes llegan de formas inexplicables, y que la esperanza, aunque se esconda en los rincones más oscuros, siempre puede aparecer cuando menos se espera. Esa noche, Rosaura no volvió a la casa donde había vivido tantos años. En lugar de eso, se acomodó en un pequeño banco de un parque cercano, bajo la tenue luz de una farola que parpadeaba. La ciudad parecía enorme y ajena, y mientras la lluvia comenzaba a caer suavemente sobre su rostro, ella sintió que por primera vez en mucho tiempo podía respirar sin el peso de las voces que la habían presionado a renunciar a sí misma. Con la piel mojada y el corazón encendido, dejó atrás el ruido del pasado y se permitió soñar, aunque fuera con poca claridad, en un futuro donde pudiera ser libre. Al día siguiente, Rosaura buscó refugio en un refugio para mujeres que, por azares del destino, atendía a aquellas que, como ella, habían decidido romper con un pasado doloroso. Allí recibió atención, compañía y, por primera vez, una sonrisa sin intereses ni juicios. Entre charlas y confidencias, Rosaura empezó a entender que no estaba sola, que muchas habían pasado por situaciones similares y habían encontrado caminos distintos para sanar. La comunidad del refugio le brindó la confianza necesaria para que pudiera contar su historia, no para que alguien la compadeciera, sino para que esas palabras fuera una semilla para su recuperación. La primera semana fue un torbellino de emociones. Había momentos de profunda tristeza y otros de desbordante esperanza. Rosaura se aferraba a cada relato, a cada pequeña victoria de las mujeres que pasaban por allí, y poco a poco comenzó a rearmar piezas que creyó rotas para siempre. La fuerza que había despertado en aquel día gris tomó forma tangible. Era la voluntad de no dejarse vencer, de encontrar un lugar donde su voz tuviese valor. Pero también se enfrentaba a la incertidumbre de qué decir a Ramiro y a Jimena, sabiendo que estarían furiosos por su ausencia y que la pelea por Lucía apenas comenzaría. En medio de esta tormenta personal, el destino la volvió a sorprender. Una tarde, al salir del refugio, se encontró nuevamente con Esteban. Esta vez fue él quien la buscó, con una mezcla de respeto y admiración en su mirada. Esteban le propuso acompañarla en ese proceso de reconstrucción, no como un salvador, sino como un amigo que había reconocido la mujer valiente que Rosaura siempre fue. Sus encuentros se volvieron un respiro para ambos, un espacio donde el pasado no dolía
y donde podían hablar de sueños pendientes. Con cada palabra compartida, Rosaura sentía que estaba recuperando una parte perdida de sí misma. Mientras tanto, en la casa que ella había dejado, Ramiro y Jimena organizaron los papeles para iniciar una demanda de custodia formal contra Rosaura. Su estrategia era clara: pintar a Rosaura como una mujer desorientada y débil, incapaz de cuidar a Lucía, y así asegurarse de que la niña quedaría bajo su control absoluto. Rosaura se enteró de la noticia gracias a una llamada anónima que le hizo temblar el alma. Pero esta vez ya no estaba sola, ni indefensa. Con la ayuda del refugio y algunos abogados voluntarios que apoyaban causas similares, empezó a preparar su defensa, consciente de que la batalla legal no solo sería por Lucía, sino por su dignidad y su derecho a existir. Mientras el juicio avanzaba, Rosaura aprovechaba los momentos libres para escribir. En sus hojas vomitaba recuerdos, miedos y esperanzas. La escritura se convirtió en un refugio y también en un arma poderosa, un modo de ordenar su historia y hacerla visible. Con 1912, el aliento constante de Esteban y el apoyo incondicional de las mujeres del refugio, comenzó a preparar un manuscrito que relataba no solo su pasado, sino también su presente heroico, su lucha por romper con el silencio impuesto durante años. Rosaura descubrió que contar su verdad era liberador, y cada página terminada incrementaba su confianza. El día del juicio llegó con una mezcla de nervios y determinado coraje. En la sala de tribunal, Rosaura se presentó con la cabeza erguida, dispuesta a enfrentar todo lo que viniera. Jimena y Ramiro intentaron intimidarla con miradas duras y palabras cortantes, pero Rosaura mantuvo su calma. Su testimonio fue emotivo y claro. Habló de amor, de sacrificios, pero también de límites, de respeto y de la necesidad de un espacio propio. La presentación de las evidencias por parte de Rosaura y sus abogados desmontó poco a poco la narrativa que Jimena había creado. La verdad, esa que parecía tan frágil, emergió con fuerza y convicción. Como resultado del juicio, el juez otorgó a Rosaura un régimen de visitas extendido y guardó custodia compartida sobre Lucía, reconociendo su papel fundamental en la vida de la niña y su derecho a ejercerlo sin ser humillada ni marginada. Fue un triunfo no solo legal, sino emocional, que reafirmó en Rosaura el valor de su lucha y la certeza de que nunca más permitiría que la subestimaran ni pisotearan. Rosaura salió de la corte con la mirada distinta, sabia y luminosa, como alguien que había atravesado la tormenta y se había convertido en su dueña. Con el tiempo, la publicación del libro de Rosaura comenzó a circular, primero en círculos pequeños, en grupos de apoyo y refugios, y después llegó a encontrarse en manos de miles de mujeres que veían en su historia un espejo y una guía. Rosaura comenzó a ser invitada a charlas, a compartir su experiencia, y sin buscarlo se convirtió en un símbolo de resistencia y transformación para muchas. Su voz, antes acallada, ahora alcanzaba oídos atentos y corazones dispuestos a cambiar. Su vida se transformó en un testimonio vivo de que siempre es posible reinventarse sin importar la edad ni la adversidad. Aquel encuentro en el parque, aquel día de lluvia y desencuentros, quedó grabado para siempre como el punto de inflexión que desencadenó todo. Para Rosaura, cada paso que siguió fue una afirmación de que el amor propio es la raíz de toda revolución interna. Y, aunque la incertidumbre todavía habitaba ciertos rincones de su camino, Rosaura Salas había aprendido que la vida no siempre da respuestas claras, pero siempre ofrece nuevas oportunidades para renacer. Fue ahí donde su verdadera historia comenzó. Esa primera noche en el refugio fue más que un simple descanso. Fue el nacimiento de un compromiso consigo misma que Rosaura no había imaginado posible.
Mientras las otras mujeres compartían sus historias y dolores, ella escuchaba con atención, pero era su corazón el que lentamente empezaba a abrirse. No era solo una víctima. Más, era una mujer que había vivido, amado y luchado. La empatía entre ellas tejió un manto invisible de fortaleza, donde cada lágrima derramada se convertía en una promesa silenciosa de no rendirse. Rosaura, que hasta entonces había vivido en el miedo y la resignación, comenzó a experimentar una sensación inédita: la confianza. La confianza en que podía reconstruir su vida no como una prolongación de sus dolores, sino como un proyecto propio, genuino y lleno de posibilidades. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños desafíos y grandes aprendizajes. Rosaura se enfrentó a la burocracia del refugio, a los talleres de autoestima y a las conversaciones difíciles consigo misma. A veces, una oleada de nostalgia la golpeaba con fuerza, recordándole su antigua casa, su hijo y su nieta. Pero también, esas lágrimas eran acompañadas por una nueva claridad. La identidad que le habían intentado arrebatar ya encontraba formas de renacer. Se inscribió en clases de escritura creativa, donde aprendió a transformar sus palabras en herramientas de sanación y resistencia. Allí conoció a Marina, una psicóloga apasionada que se convirtió en su apoyo incondicional, alentándola a enfrentar el caos de sus emociones sin temor. Una tarde, mientras paseaba por el parque después de un taller, Rosaura recibió una llamada inesperada. Era Esteban, con una voz cálida y pausada que contrastaba con el ruido de la ciudad. Le propuso acompañarla a una reunión comunitaria donde se organizaban actividades para mujeres en situación similar. Él no solo quería ser su apoyo emocional, sino también su compañero en esta nueva etapa de vida. Aceptó sin dudarlo. Esa noche, mientras las luces del barrio titilaban en la distancia, Rosaura sintió que, aunque nada era seguro, al menos ya no caminaba sola. La forma en que Esteban la miraba, él reflejaba a aquella joven valiente que había sido hacía años, y también a una mujer renovada, en proceso de florecer. Por otro lado, el regreso de Rosaura a la vida pública comenzó a inquietar a Ramiro y Jimena. No entendían cómo una mujer a quien consideraban quebrantada podía desafiarlos con tanta determinación. Ramiro, lleno de rabia y miedo, buscaba en Jimena confirmación para iniciar el proceso legal de custodia, convencido de que así libraría su casa y su vida del problema que representaba su madre. Jimena, por su parte, mostraba su lado más cruel y calculador, preparando documentos falsos y testigos que pudieran desacreditar a Rosaura, pero ignoraban que el apoyo del refugio y una red de voluntarios y activistas crecía día a día, listos para defender no solo a Rosaura, sino a todas las mujeres que se negaban a ser silenciadas. Mientras tanto, Rosaura organizaba sus días entre las terapias, las reuniones, la escritura y el voluntariado en el refugio. Cada paso era una declaración de independencia, y cada palabra que plasmaba en su cuaderno era un ladrillo más en la construcción de su libertad. Se acercaba el día de iniciar el juicio, y la preparaban para dar testimonio con la fuerza justa, sin caer en la desesperación ni en la resignación. Sabía que la tormenta estaba por llegar, pero estaba decidida a atravesarla con dignidad y sin perder la fe en sí misma. Esteban se convirtió en su roca silenciosa. Lo que comenzó como un encuentro fortuito se volvió en un vínculo que le devolvía la esperanza de sentir acompañamiento sin condiciones ni exigencias. La mañana del juicio fue fría y gris, como aquel día decisivo que la había hecho partir. En la sala del tribunal, Rosaura sintió el peso de todas las miradas y juicios, pero también la energía que emanaba de su interior, resultado de meses de trabajo personal.
Ramiro y Jimena aparecieron con sus rostros duros, exasperados por la resistencia que no habían previsto. Cuando le tocó hablar, Rosaura se erguió con una firmeza que sorprendió a más de alguno. Contó su historia con sinceridad, sin rencores, pero con una claridad implacable. Explicó su amor por Lucía, sus sacrificios, pero también sus derechos como mujer y abuela. Al final, su testimonio no solo fue una defensa, sino un acto de reivindicación y afirmación de su existencia. El veredicto fue un respiro largamente esperado. El juez no solo reconoció la importancia del vínculo entre Rosaura y su nieta, sino también la necesidad de que Lucía creciera rodeada por todos sus afectos, en un ambiente de respeto y cariño. El régimen de custodia compartida fue un triunfo que trascendía lo legal. Fue una victoria sobre el silencio, el abandono y la invisibilidad. Rosaura sintió una mezcla de alivio y poder que la impulsó a mirar el futuro con ojos distintos. Ya no sería la mujer aplastada por el peso de un pasado oscuro. Ahora era la dueña de su historia, y su voz empezaba a resonar más allá de los muros que la aprisionaron durante años. Poco tiempo después, la publicación de su libro comenzó a abrir puertas insospechadas. Desde pequeños círculos hasta grandes foros feministas, Rosaura recorría escenarios compartiendo su experiencia, andando un camino que la transformaba en una inspiración para muchas otras mujeres. Su relato fracturado y sincero reflejaba las múltiples dimensiones del dolor, la lucha y la esperanza. Cada presentación era un acto de valentía, un recordatorio de que la resiliencia no conoce edad ni fronteras. Gracias al apoyo de Esteban y la comunidad del refugio, Rosaura construyó un espacio donde la vulnerabilidad se convertía en fuerza y donde las heridas encontraban su bálsamo en la palabra colectiva. A medida que las visitas con Lucía se hicieron rutina, el vínculo entre ambas niñas se fortaleció con una intensidad que desmentía meses de distanciamiento forzado. Lucía, con la sensibilidad que caracteriza a los niños, percibía el amor profundo que Rosaura le ofrecía sin condiciones. Este lazo se convirtió en el motor que impulsaba a Rosaura a seguir adelante, a no resignarse ante las dificultades que aún podían surgir. A su vez, Jimena y Ramiro, aunque aún obstinados, comenzaron a percibir que la resistencia de Rosaura no se quebraría. La mujer que una vez había estado sujeta al silencio, ahora imponía respeto y presencia, mostrando que el afecto y la lucha pueden ir de la mano. En el refugio, Rosaura asumió un rol activo, no solo como beneficiaria, sino como líder emergente. Su experiencia vivida se tradujo en acompañamiento para otras mujeres que, como ella, habían atravesado ciclos de abuso, negligencia y abuso de poder. Con cada historia compartida, Rosaura creció en humanidad y visión, aprendiendo que la verdadera libertad no era solo personal, sino colectiva. Los talleres que coordinaba, junto con Esteban y Marina, se convirtieron en espacios de sanación y empoderamiento. Allí, entre risas, lágrimas y gestos de solidaridad, florecía una Rosaura nueva, plena y consciente de su valor. Así, la vida fue dando giros inesperados, inesperados como aquel día gris que parecía condenado a ser olvido. Pero Rosaura Salas aprendió que no importaban los golpes ni las heridas. Lo fundamental era la valentía para mirar al frente y reconstruirse. Y aunque el camino seguía siendo incierto, con desafíos y sombras, ella caminaba con la certeza profunda de que había encontrado su lugar. Porque en la historia de Rosaura ya no había espacio para la derrota, sino para la resistencia, para el amor propio y para una esperanza que se alimenta de cada lucha. Fue así como esa mujer, que un día salió bajo la lluvia con miedo, pero con coraje, se convirtió en un faro para muchas otras que buscaban su verdad y su libertad.
Con el paso de las semanas, Rosaura se fue integrando más en la comunidad del refugio, donde cada mujer tenía una historia tan dura y tan similar a la suya que era imposible no sentirse apoyada y comprendida. Comprendió entonces que su dolor no era un caso aislado, sino parte de una cadena interminable de silencios y opresiones que muchas, igual que ella, habían vivido y superado. Esto la impulsó a no quedarse en la víctima, sino a convertirse en agente de cambio. Los talleres que dirigía, en colaboración con Marina y Esteban, comenzaron a atraer a más mujeres del barrio, y pronto el pequeño refugio se convirtió en un punto de encuentro donde las voces silenciadas empezaban a escucharse con fuerza y dignidad. Un día llegó al refugio una joven llamada Daniela, cuyo testimonio estremeció a Rosaura. Daniela había sufrido violencia doméstica y estaba al borde de rendirse, pero la manera en que Rosaura la recibió con paciencia y comprensión, haciendo que se sintiera segura, le recordó a aquel momento en que ella misma casi perdió la esperanza. Se hicieron amigas y poco a poco Rosaura se convirtió en una mentor para Daniela, enseñándole a encontrar sus propias fuerzas. Esta experiencia la llenó de una satisfacción profunda, pues entendió que su camino también era una inspiración viviente, porque cada pequeña victoria ajena era también la suya. Mientras tanto, las visitas a Lucía se convirtieron en el oasis que mantenía a Rosaura cuerda. La niña crecía rápidamente, y cada encuentro era un recordatorio del amor incondicional y puro que existía entre ellas. Lucía, con sus preguntas infantiles y su curiosidad, despertaba en Rosaura la ilusión de un futuro prometedor y la responsabilidad de ser un ejemplo. No obstante, la relación con Ramiro y Jimena seguía siendo tensa y llena de reproches. Ellos no aceptaban con facilidad que Rosaura estuviera ganando terreno, y aunque ya no, la podían alejar de la niña. Sus miradas y palabras seguían cargadas de desprecio y miedo. Rosaura entendía que esta lucha no solo era legal y familiar, sino un enfrentamiento de voluntades que pondría a prueba su fortaleza. Un día, Esteban le propuso a Rosaura organizar un ciclo de charlas abiertas en la plaza del barrio para que la comunidad escuchara no solo su historia, sino las de muchas mujeres valientes que habían encontrado en la palabra su mejor arma. Él creía que el cambio verdadero comenzaba desde abajo, desde la voz colectiva y la unidad. A pesar de sus temores iniciales, Rosaura aceptó. Esa primera tarde en la plaza, rodeada de vecinos curiosos y atentos, sintió una mezcla de nervios y orgullo. Al contar su experiencia, no solo estaba dando testimonio, sino abriendo un espacio donde muchas mujeres empezarían a cuestionar su silencio y a reclamar sus derechos. La semilla del movimiento comenzaba a germinar. Sin embargo, la vida no habría de ser un camino recto ni fácil. Una noche, mientras regresaba a casa después de una reunión con otras líderes del refugio, Rosaura fue abordada por un grupo de desconocidos que, con palabras cargadas de odio y amenazas veladas, intentaron intimidarla. La experiencia, aunque breve, la estremeció profundamente. Pero en lugar de retroceder, ese episodio la fortaleció aún más. Decidió que no permitiría que el miedo la paralizara. Contó el incidente en el refugio y encontró en sus compañeras un apoyo firme, recordándole que juntas podían hacer frente a cualquier desafío. Esa noche durmió con la certeza de que su batalla era mucho más grande que cualquier sombra pasajera. En medio de esa vorágine, Rosaura descubrió el poder sanador de la escritura y las artes. En una de las sesiones de escritura creativa, inspirada por Marina, comenzó a plasmar su historia con la intención de publicarla. Cada relato, cada sentimiento vertido en sus páginas era una forma de liberar el peso acumulado durante años de silencio y dolor. Con el apoyo de Esteban,
que no solo la animaba, sino que también la acompañaba en cada corrección. El manuscrito fue tomando forma. Se convirtió en un símbolo tangible de su transformación, una prueba irrefutable de que la vulnerabilidad podía ser fortaleza cuando se usaba con valentía y honestidad. La preparación para el juicio se volvió el epicentro de su vida durante meses. Las sesiones con sus abogados, la recopilación de documentos y testimonios y las visitas a la corte demandaban toda su energía, pero Rosaura nunca perdió la esperanza ni la convicción. Sabía que lo que estaba en juego era mucho más que la custodia legal de Lucía. Era su dignidad, su derecho a amar y ser amada sin condiciones. La comunidad del refugio, Esteban, Marina y muchas mujeres que habían encontrado en Rosaura un faro, la respaldaban. Su fortaleza se alimentaba de ese apoyo incondicional que la mantenía firme incluso en las horas más oscuras. Llegado el día del juicio, Rosaura se presentó con una serenidad y una seguridad que desafiaban sus nervios internos. Frente a la mirada intimidante de Ramiro y la frialdad calculadora de Jimena, expuso con claridad no solo hechos, sino sentimientos. Habló del amor que sentía por Lucía, de sus derechos como abuela y de cómo siempre había sido una figura fundamental en la vida de la niña. Su testimonio fue desgarrador y esperanzador a la vez, dejando claro que su lucha era una reivindicación de respeto y justicia. Los testimonios de las mujeres del refugio, que corroboraron la discriminación a la que Rosaura había estado sometida, reforzaron su caso y conmovieron a todos los presentes. Tras largas horas de deliberación, el juez emitió un fallo que sorprendió incluso a algunos asistentes. Ordenó un régimen de custodia compartida, reconociendo la importancia de la relación entre Rosaura y Lucía para el bienestar emocional de la niña. También estableció medidas para garantizar un trato respetuoso entre todas las partes, evitando que la confrontación dañara más el entorno familiar. El veredicto representó mucho más que una victoria legal. Era un acto de justicia simbólica que elevó la voz de una mujer que por años había sido silenciada y menospreciada. Rosaura sintió una mezcla de alivio y gratitud que la impulsó a mirar el futuro con renovada esperanza. Con la batalla legal ganada, Rosaura decidió que su misión iba más allá. Convocó junto a Esteban y Marina un encuentro de mujeres de distintos barrios para compartir experiencias y fortalecer redes de apoyo. La respuesta fue más grande de lo que imaginó. Mujeres de todas las edades llegaron buscando no solo ayuda, sino también un espacio donde celebrar su resistencia. Rosaura se convirtió en una guía, pero también en una amiga y compañera de lucha. El refugio comenzó a funcionar como un auténtico centro comunitario, desde donde se impulsaban proyectos de empoderamiento, educación y arte que transformaban las vidas de muchas. Poco a poco, las visitas a Lucía se tornaron en momentos de felicidad genuina. La niña, que había sentido la tensión entre adultos, ahora disfrutaba de la presencia de su abuela con entusiasmo. Rosaura aprovechaba esos encuentros para enseñarle sobre la importancia de la dignidad, el amor propio y la lucha por la justicia desde temprana edad. Sabía que, aunque el camino fuera largo y con obstáculos, Lucía tenía la posibilidad de crecer en un ambiente de respeto y amor gracias a su esfuerzo. En esas miradas y sonrisas encontró la fuerza para seguir adelante, convencida de que su historia no solo cambiaría su vida, sino la de generaciones futuras. Así, entretejer redes, compartir dolores y celebrar pequeñas victorias, Rosaura Salas se transformó en un símbolo vivo de la resistencia y la esperanza. Su historia dejó de ser una carga para convertirse en un faro que ilumina los caminos oscuros de muchas mujeres que, como ella, buscan renacer. Y aunque el futuro todavía le deparara desafíos, su espíritu indomable y su
Corazón Abierto le prometían que nunca más caminaría sola. El día gris en que decidió levantarse fue solo el inicio de un viaje que en cada paso se convertía en un acto de amor propio y revolución silenciosa. Rosaura había empezado a escribir con valentía el verdadero capítulo de su vida. La vida continuaba su curso implacable, pero para Rosaura cada día traía consigo una promesa de renovación. Había aprendido a escuchar su propia voz, a entender que el amor propio no era un lujo, sino una necesidad que debía cultivarse con paciencia y valentía. En las reuniones del refugio, sus palabras resonaban con un poder que ella misma había descubierto en medio de la tormenta. Muchas mujeres la miraban como a una luz en la oscuridad, una prueba tangible de que, aun después de años de dolor y silencio, existía la posibilidad de renacer. Rosaura se convirtió en un símbolo de esperanza, pero también en un ejemplo de la fortaleza que habita en quienes se atreven a enfrentar sus fantasmas. En una fría mañana de otoño, mientras preparaba los materiales para un taller sobre autoestima, recibió una carta inesperada. Era de Ramiro. En ella, con un tono diferente al habitual, su hijo pedía hablar, expresar algunas cosas que llevaba tiempo guardando. Rosaura dudó un instante. El rencor y el dolor susurraban que lo mejor sería ignorar el mensaje. Pero algo en su interior la empujó a aceptar la invitación. Entendió que el camino hacia la reconciliación, si es que alguna vez llegaba, debía empezar con la voluntad de abrir un espacio, aunque fuera pequeño y frágil. Así, decidió encontrarse con Ramiro en un café del barrio, un lugar neutral donde los recuerdos se podían atemperar. El encuentro fue tenso, cargado de silencios y miradas esquivas. Ramiro habló sobre sus miedos, sus resentimientos y las presiones que Jimena ejercía sobre él. Reconoció con torpeza que nunca supo valorar a su madre como merecía y que mucho de su distancia nació no de falta de amor, sino del miedo a enfrentar una realidad que los había separado. Rosaura escuchaba con el corazón abierto, consciente de que esas palabras eran un paso, aunque pequeño, en la reconstrucción del vínculo roto. Entre lágrimas y risas nerviosas, madre e hijo comenzaron a sembrar un terreno común que hasta entonces parecía imposible. No era el cierre perfecto, pero sí un nuevo inicio. Mientras tanto, la comunidad del refugio seguía creciendo y con ella la fuerza colectiva para desafiar patrones de opresión y violencia. Rosaura asumió con entusiasmo su papel de líder, organizando campañas de visibilización y talleres de empoderamiento. En uno de esos encuentros, conoció a Carmen, una joven periodista apasionada por las causas sociales, quien se ofreció a ayudar a difundir las historias de las mujeres que encontraban en el refugio un hogar. Juntas, comenzaron un proyecto multimedia que combinaba testimonios, arte y entrevistas, buscando derribar estigmas y abrir diálogos en la sociedad. La iniciativa no solo elevaba las voces silenciadas, sino que también posicionaba a Rosaura como referente en la lucha por los derechos de las mujeres mayores, un sector frecuentemente invisible. En medio de tantos proyectos y compromisos, Rosaura encontró en Esteban un equilibrio fundamental. Su relación, tejida con respeto y cariño, se consolidaba día a día, sin prisa ni imposiciones. Esteban admiraba la transformación de Rosaura y la acompañaba con ternura en cada desafío. En una noche clara, bajo un manto de estrellas, él le propuso que dieran un paso más allá, no solo como compañeros, sino como socios en la vida. Para Rosaura, aquella propuesta no era solo una expresión de amor, sino la confirmación de que el pasado no define el futuro y que siempre hay espacio para reinventarse. Aceptó con una sonrisa que guardaba la promesa de días llenos de paz compartida. El tiempo transcurría y Lucía, cada vez más crecida,
se convirtió en la manifestación concreta del cambio que Rosaura había comenzado. La niña absorbía las lecciones de dignidad y amor que su abuela le enseñaba en cada encuentro. Las visitas semanales eran sagradas, momentos donde la ternura y la alegría derrotaban cualquier sombra del pasado. Lucía, con su espíritu curioso, preguntaba sobre la historia de su familia, y Rosaura, siempre con paciencia y honestidad, le hablaba con el propósito de que entendiera que su vida era un puente entre generaciones, un testimonio de resistencia y amor. En esos instantes, la abuela encontraba el sentido más profundo de su lucha. A pesar de los avances, Ramiro y Jimena no abandonaban del todo la disputa ni el resentimiento. Sin embargo, la mujer que antes se había sentido aplastada, ahora mantenía una postura firme y serena, dispuesta a poner límites y exigir respeto. Durante una reunión para definir detalles sobre la custodia de Lucía, Rosaura sorprendió a todos con su capacidad de negociación y empatía, buscando siempre el bienestar de la niña por encima de cualquier conflicto personal. Esa nueva fuerza provocó un cambio palpable en la dinámica familiar, dejando entrever que el respeto mutuo podía ser un camino, aunque frágil, hacia una convivencia más armoniosa. Conforme la prensa local se interesaba en la historia de Rosaura y el proyecto del refugio, ella se presentó en varios espacios públicos para narrar su experiencia. Su discurso, honesto y conmovedor, llegó a oídos de miles y despertó un movimiento espontáneo de apoyo y solidaridad. Las mujeres que antes temblaban al contar sus historias, ahora encontraban en Rosaura un espejo y una voz que las impulsaba a tomar posición. Los reconocimientos comenzaron a llegar, no para alimentar su ego, sino para validar que la lucha colectiva tenía impacto real. En esos momentos, Rosaura comprendió que su historia había trascendido, convirtiéndose en un motor de transformación social. No todo fue fácil en este proceso. Hubo noches en las que el cansancio y la incertidumbre amenazaron con derribarla. Episodios de soledad y recuerdos dolorosos se colaban en su mente y le susurraban que el camino era demasiado arduo. Pero cada vez que eso pasaba, Rosaura encontraba en la escritura un refugio donde ordenar sus emociones y darles sentido. Sus manuscritos, enriquecidos con nuevas voces y testimonios, ganaron la atención de editoriales dispuestas a darle un impulso mayor a su trabajo. El libro finalmente llegó a las librerías y bibliotecas, viajando con la misma urgencia con la que Rosaura había decidido salir una tarde gris. Fue un triunfo memorable que sellaba el cierre de un ciclo y el comienzo de otro. Ya en una plaza pública, frente a un nutrido grupo de mujeres y hombres que escuchaban atentos, Rosaura habló sobre la importancia de la solidaridad intergeneracional y la necesidad de que el amor propio sea un cimiento inquebrantable. Su figura irradiaba una autoridad llena de humildad, y su mensaje resonaba como un eco de libertad y esperanza. Entre aplausos y lágrimas, muchas personas comprendieron que la verdadera revolución empieza en el interior de cada uno y se expande en comunidad. Fue un momento que confirmaba que la mujer que una vez fue silenciada, ahora podía transformar vidas con cada palabra pronunciada. Finalmente, en una tarde de invierno, Rosaura volvió a la casa que había dejado años atrás. No fue un regreso para quedarse, sino un acto simbólico de cierre. Entró por la puerta principal con la seguridad de quien reconoce su pasado sin miedo ni vergüenza. Caminó por los espacios que guardaban recuerdos, pero en lugar de tristeza, sintió una paz profunda. En ese lugar donde alguna vez fue prisionera, ahora se encontraba libre. Sabía que la verdadera casa estaba en el lugar donde su alma encontraba abrigo, rodeada de quienes la amaban y la respetaban.
Cerró la puerta tras de sí con una sonrisa, lista para seguir escribiendo los capítulos que aún faltaban. La historia de Rosaura Salas se convirtió en un testimonio viviente de que, en el crisol del dolor, la esperanza puede florecer con fuerza. Su vida demuestra que la lucha por justicia, dignidad y amor propio no tiene edad ni límites cuando hay voluntad y apoyo colectivo. De mujer golpeada y olvidada, pasó a ser artífice de su destino y faro para muchas otras. Aquel día gris que parecía destino sellado fue, en realidad, el comienzo luminoso de un viaje que continúa, lleno de desafíos y, sobre todo, de una indómita fe en la capacidad de renacer. Así, Rosaura enseñó al mundo que todas las mujeres llevan consigo la chispa sagrada de la revolución silenciosa y valiente.